¿Qué mujer no, no? Todas las mujeres hemos sufrido una agresión, siempre. Uste dut, emakume guztiok kaletik goazanean, gitxienez, beti jasaten dugula violentzia matxista, eta lanpostutan, eta edozein tokitan, edozein arlotan. Creo que en el caso del País Vasco, por ejemplo, en el que estamos aquí en Bilbao y esta zona, lo considero un pueblo muy feminista, por ejemplo. Porque los pueblos generalmente siempre era de, no sé, pues si tenías un hermano, la chica caía con todo el trabajo de, pues eso, de hacer, levantar la mesa, hacer las camas o ayudar en casa, y el chico nunca hacía nada. Es la idea que tengo yo, ¿eh? Pero en las grandes ciudades yo pienso que no. La manera que algunas parejas tratan esto, yo veo que hay cosas de machistas ahí. Yo, a lo que me he dedicado, que ha sido la enseñanza, estamos en igualdad de condiciones, hombres que mujeres. O sea, yo no he sufrido tampoco esa diferencia. Nire ondoan ikusi dut matxismoa, adibidez, eta bueno, lanean ikuste laneko leku ezberdin guztietan, adibidez lantegi baten edo bai nola da, ofizina baten edo institutu baten, andreño baten edo maizu baten. Ni nengoen pizkat edanda, sin más, beti bezala, eta etorri zen nigana eskatzera laguntza edo ni nengoenean beste leku batera begiratzen, bera begiratu zidan eta zeukan sakila kanpora eta paja bat edo egiten ari zen eta hasi zidan gauzak esaten en plan venga, chúpamela eta hori. Sufrí una violación cuando tenía 11 años, entonces pues bueno, pues sí que he sufrido bastante ese machismo, esa violencia sobre el débil. Luego fuera parte en el día a día también, o sea, los fines de semana se ve mucho, la noche. A mí me entró un tío en el portal y me intentó meterme mano y conseguí gritar y llamar a los vecinos, pero bueno, un poco de todo. Bueno, no hace mucho, pues salimos de fiesta unas amigas por la noche y al final siempre te ves un poco intimidada, siempre tienes el que se te pega mucho y te mira de arriba abajo, el que te mira como si fueras un cacho de carne al que toca, al que soba, al que quiere y no te sientes cómoda. Al final es algo que no quieres ni para ti, ni para la amiga que tengas al lado, ni para tu hermana pequeña, ni para nadie. Eso que tengan miedo yo lo veo normal porque de vez en cuando se oyen algunas barbaridades. Pues hombres que o bien están drogados o bien son unos enfermos y entonces no miran nada y les da lo mismo. Nik uste dut sozietate guztia aldatu behar dagoela, baina hasi behar garela hezkuntzatik. Umeok eta txikitatik rolak apurtzen. Si nos ponemos a pensar, una sociedad que el 51% de la población vamos con miedo a casa, es una sociedad enferma. O sea, esto hay que cambiarlo como sea. Y evidentemente la base siempre es la educación de todo. Lo primero es la educación. Si desde pequeñitos estamos viendo constantemente cómo una persona ejerce sobre otra, ya no voy a hablar de géneros, una persona ejerce sobre otra un poder o un abuso, ahí ya hay un descontrol y habría que empezar por la educación. No pasa nada porque papá ponga una lavadora y porque mamá salga a trabajar. Yo creo que hay que partir desde esa pequeña base. Egia esan hori morala da. Eta sistemaren aurka kontra egitea ez da erreza da. Joten banaz ni borraka egitera itsasoaren aurka, ez dut irabaziko inoiz. Nik uste dut momentu honetan ondo goazela, emakume altxatzen dau eta bere eskubideak eskatzen dauz. Cualquier forma de informar a la gente, informar a hombres, intentar cambiar sus pensamientos, su mentalidad y como puedo. Kalera irteten gauz eta gurea dana erreibindikatzen gauz eta bide hortik ondo goaz. Me gustaría que fuera en un futuro muy cercano, que fuera ya, que fuera ahora. Emakume guztiok jasaten dugu indarkeria berbal eta fisikoa. Emakume guztiak sentitu gara intimidatuak eta gutxiestuak. Emakume guztiak izan gara diskriminatuak gure generoarengatik. Baina emakume guztiak altxatuko gara gure eskubideak aldarrikatzeko. Emakume guztiak izango gara aske. Emakume guztiok bizi nahi dugu beldur barik.